gozo saludarles un miércoles más de estudio bíblico a través de este medio, con este grandioso privilegio que nos da nuestro Señor de poder llegar hacia ustedes a través de las redes sociales. Hermano, le invito a que pongamos en manos de Dios este pequeño estudio. Para eso le pido que cierre sus ojos y me ayude a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Oh Dios poderoso, su nombre es Jehová de los ejércitos, su Hijo amado Cristo Jesús, su Santo Espíritu de Dios. Santo, 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 tres veces santo, el Dios poderoso, el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, Señor Dios. Bendito sea, Señor. Padre, esta noche yo le suplico perdone mis malos pensamientos, Señor. Que me perdone en el nombre de Cristo Jesús, Dios amado. Y le doy gracias, Señor, por su misericordia infinita, por esa promesa de salvación y vida eterna, Señor. Le doy gracias por su gracia, Señor. Le doy gracias, Padre, por bendecirnos día con día y proveernos en nuestras necesidades. Y sobre todo, Señor, por proveernos de salud, Padre. Señor, le doy gracias, Padre, por bendecir la tercera iglesia bautista de Semaní del barrio Las Brisas en San Pedro Sula, Señor. Gracias, Padre, por bendecir su congregación y sus autoridades, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre. Y esta noche, Señor, esta tarde, pongo en sus manos, Señor, este pequeño estudio, Señor, para que sea usted dirigiéndome, Señor, a través de su Santo Espíritu, Señor. Que me dé palabra, que me guíe, Señor, para poder desarrollar esta palabra que nos ha mandado esta noche, Señor. Que sea usted dirigiéndonos, Señor. Que sea usted bendiciéndonos, Padre. Bendiga, Señor, la tercera iglesia bautista de Semaní. Bendiga a su pastor y demás autoridades, Padre. Sea usted, Señor, el que nos conduzca esta noche y lo ponemos todo en sus manos, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Lo pedimos todo, Señor y Dios, Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, hermano, el pequeño estudio de esta noche lleva como título: ¿está dispuesto a recibir bendición de Dios? Hermanos, comencemos el estudio esta noche haciendo una relación de lo que es una bendición. Y le pido que me acompañe a leer en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 14, el cual nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Entonces, hermanos, en el diario vivir encontramos que bendiciones y bienes tienen un contraste, del cual muchos no conocemos, o que tenemos la bendición pero no la desarrollamos o explotamos para convertirla en bienes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dan un bien, buscamos desarrollar, si es un bien económico, desarrollar ganancias, ¿verdad? Si nos dan una casa, la ponemos, la arreglamos, la pintamos, hacemos muchos cambios en ella de forma y manera que pueda de que se mire bien, o la agrandamos, o desarrollamos algo en ello, en ese bien. Entonces, porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Desarrollarnos, avanzar. Entonces, este versículo está dentro de una parábola, ¿verdad? Por eso y hacemos una comparación. Y vamos a leer el número 15, allí en su Biblia, ¿verdad? Entonces dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿verdad? Entonces, allí en la parábola dice cuánto le dio, ¿verdad? Cuánto le dejó de sus bienes para poder desarrollar esos bienes en bendición. Ahora aquí
En muchos lugares le llaman bendición a lo económico, a todo, ¿verdad? Realmente es una bendición, ¿verdad? Es usted bendecido grandemente de cualquier manera, pues como le digo, ¿verdad? Puede recibir un bien, puede recibir dinero a través de qué, de una herencia, de un trabajo. El caso es de que usted recibe bendición, ¿verdad? Así como dice la parábola, ¿verdad? Usted va a poder obtener ganancias. Si hacemos una comparación en lo que aquí significa que el Señor nos ha dado habilidades, por eso decía la parábola también, es una forma de comparar, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha dado habilidades diferentes a cada uno de nosotros dentro de su templo. Hay muchos talentos por desarrollar, hermano. Hay muchos talentos por desarrollar, pero algunos ocultamos esos talentos que nos ha dado se nos ha dado como siervos, ¿verdad? Que llevamos dentro. Así también como cuando se nos ofrece una participación dentro de la congregación para poder desarrollar un talento, ¿verdad? Nosotros utilizamos algunas veces cualquier excusa, cualquier argumento y rechazamos hacer uso de ese talento. Y entonces, ¿qué sucede? Que soltamos esa bendición, no la recibimos, la soltamos. La podemos recibir y agarrarla, pero la rechazamos. Y porque dígalo así, o véalo así es la palabra. Su pastor, su líder de cualquiera de las sociedades, le dice: hermano, fíjese que tengo en esta oportunidad, Dios me dijo que usted nos podría ayudar a desarrollar el estudio. Entonces usted, hermano, pero es que fíjese que no puedo, que no, es que eso ya es que hay que nos entra el temor y rechazamos esa bendición que nos ha mandado Dios a través de su líder, ¿verdad? Entonces ocultamos ese talento, esa capacidad que se nos ha dado para poder enseñar y agradar a Dios, ¿verdad? Y como le digo, ocultamos esa capacidad. Y entonces en ese momento venimos y ¿qué pasa? Nos convertimos en aquel hombre que enterró su talento. Entonces, hermanos, nosotros no nos podemos dar ese lujo de enterrar esos talentos cuando se nos invite a hacer cualquier participación, ya sea en enseñanza, ya sea en estudio, ya sea en canto. Hay tantos dones que usted puede desarrollar y que tal vez los tiene ocultos porque solo sirve en uno, pero tiene aquel otro que por miedo no lo saca, no lo explota. Entonces, pero fíjese que la palabra nos dice más adelante de que Dios es quien nos da la capacidad a nosotros para poder desarrollarnos a través de su Santo Espíritu. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo a ese servicio. Si leemos en la Biblia, en Romanos 12, versículo 7, dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. O sea que hay más para desarrollar, no solo uno, ¿va? Entonces, pero nos está diciendo las Escrituras y nos ayudan a que usted se dé cuenta, hermano, de que al momento de servir estamos avalados por Cristo. Si buscamos en 1 de Corintios 1:7, dice: de tal manera que nada os falte, en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nada os falte, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los dones, hermanos, los tenemos porque son capacidades espirituales, capacidades que Dios da a los creyentes como usted y como yo.
con el propósito de que podamos servirle a Él, ¿verdad? A Él que es la cabeza de la iglesia, a Él que es el que nos ha creado y que nos da la capacidad, y quien nos da la capacidad, hermano, es Él. Y todos tenemos talentos, hermanos, y si tenemos uno, dice la palabra, claro, nos dice que si tenemos uno, podemos tener dos, y si podemos tener dos, podemos tener más, hermanos. Entonces, no tengamos miedo a servirle al Señor en estas áreas de la enseñanza. Cuando nosotros decimos, porque nos dejamos llevar por el miedo o por el pánico escénico, le llaman uno, estamos, como le decía anteriormente, estamos enterrando ese talento que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, y estamos rechazando esas bendiciones que Dios nos puede dar por estar a su servicio, ¿verdad? Por eso vamos a continuar leyendo en la Biblia y vamos a buscar en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, y dice: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, donde se nos confirma una vez más que podemos servir al Señor, así como cuando que a usted lo llevaron a la pila bautismal, ¿verdad? Y le impuso la mano el pastor: yo te bautizo en el nombre de Cristo Jesús. Allí nos están dando la facultad de que nos convertimos en cristianos, de que nos convertimos en creyentes de nuestro Señor Jesucristo, y que por tanto ya le podemos servir a Él, ¿verdad? ¿Quién nos está imponiendo la mano? Una autoridad enviada por Dios, y nos está facultando para que usted y yo podamos servirle a Él. Y como le digo, el don espiritual se desarrolla como mediante la lectura, mediante la oración, mediante la asistencia a la congregación, porque cuando asistimos nos alimentamos, nos retroalimentamos de lo que nos enseña el pastor, de lo que el mensaje que lleva nuestro líder, de lo que usted mismo se preparó, si está sirviendo en el estudio, para dar una pequeña enseñanza. De esa manera nosotros estamos dispuestos en ese momento a recibir bendición de Dios, porque sabe usted que sabe Dios que nosotros somos fieles con Él a través del servicio al cual fuimos llamados. Entonces, por eso es como el ejemplo también, como cuando presenta usted a su hijo, y benditos aquellos niños que el pastor dice que tenemos aquí: un pastor, un predicador, un evangelista, un maestro de escuela dominical. Entonces allí está el pastor ya imponiendo su mano y avalándolo para que desarrolle esos dones que se van a convertir en bendición después en su vida, ya como un fiel creyente del Señor, ¿verdad? Esa es la imposición que Dios le ha dado al pastor, la autoridad que Dios le ha dado al pastor, para que le dé la autoridad a usted y que usted pueda desarrollar esos dones espirituales. Si leemos en Primera de Corintios 12:4, capítulo 12, versículo 4, encontramos que nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Y el Espíritu de quién es? Es el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Y si el Espíritu es el mismo Espíritu nos puede dar participación y desarrollo en diferentes dones, la habilidad para poder desarrollarnos en el canto, en la enseñanza, en los estudios, como maestro de escuela, para los niños, para los adultos. Entonces, hermano, lo que nos dice la palabra es que si usted sirve en el canto, también puede servir en la enseñanza, porque el Espíritu es el mismo. O sea que hemos creído en Dios, en su Hijo y en su Santo Espíritu, y estamos facultados, hermanos,
estamos facultados para poderle servir. Yo le invito, hermano, que cuando su líder, su pastor, le hace una invitación para desarrollar uno de estos talentos, no se niegue, no lo entierre. Diga amén, hermano. Amén a esa bendición. Porque usted puede y tiene la capacidad, hermano, de servirle más al Señor. Estamos en la obligación de servirle al que nos dio la vida, al que nos sostiene de su mano, al que nos lleva en el hueco de su mano, para que el propósito de Él en usted y en mí, que sea, o no sabemos cuál sea, y si es de que nosotros ayudemos a de que otros están perdidos, les ayudemos a encontrar el camino a la luz y la verdad, hermano, que es Cristo Jesús, el que nos ha salvado y nos ha prometido esa vida eterna para estar con Él, con su Padre y llevar su Santo Espíritu. Dios le bendiga esta noche, hermano, y espero que haya sido de provecho esta pequeña porción de palabra. Pase buenas noches.